tardes, les saludamos desde las instalaciones del Canal 25, Canal Cultural de Huachinango. Los invitamos a que se queden con nosotros. Hoy les vamos a presentar información que se está generando en estos momentos en la capital de la República y también en Puebla. También tendremos información local de los acontecimientos que se están generando en estos municipios de la Sierra Norte de Puebla. Pues vamos a iniciar nuestra información. Fíjense ustedes que en menos de 24 horas, en los municipios de Tepeaca y Tecamachalco, que forman parte del llamado Triángulo Rojo, que fue epicentro nacional del huachicol, se consumaron 3 linchamientos contra presuntos delincuentes ante la presencia de grupos criminales que operan en la región. La información fue confirmada este viernes por el secretario de Gobernación en el estado, Javier Aquino Limón, quien precisó que los 2 primeros casos se registraron la tarde de este jueves en la comunidad de San Hipólito, Xochiltenango, perteneciente a Tepeaca, donde una persona fue linchada y otra resultó lesionada, mientras que el segundo dijo que los 2 casos fueron consumados en el municipio de Tecamachalco. En lo que va del año, el funcionario estatal reveló que en Puebla se han registrado 20 intentos de linchamiento, de los 4 se han consumado. Es un hecho lamentable el suceso en Xochiltenango. 2 personas, presuntos extorsionadores, así lo menciona la población, fueron detenidos por los mismos y golpeados. Se activó el protocolo contra el linchamiento, se llegó a la policía de los municipios vecinos, sin embargo los ánimos complicaron, declaró. Al respecto agregó que a pesar de que se hizo el rescate con vida de las 2 personas golpeadas, una de ellas falleció en el traslado al hospital, el otro permaneció en atención médica. Aquino Limón comentó que derivado del desconcierto social también hay varios policías lesionados y patrullas vandalizadas, linchamientos. En ese sentido, el titular de la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a las autoridades municipales para resolver esta problemática que tiene que ver con la presencia de grupos que han buscado formas no adecuadas para ganarse la vida. Asimismo, confirmó que la mañana de este viernes 2 personas más perdieron la vida al ser linchadas por una turba. Javier Aquino argumentó que es un asunto que tiene que ver no necesariamente con la autoridad municipal, sino con un fenómeno social que ha venido atendiendo desde el inicio del sexenio. A pesar de que hemos disminuido en gran cantidad respecto a 2017, no estamos satisfechos porque siguen las manifestaciones en diferentes partes del estado, declaró. A propósito del proceso de transición, el funcionario estatal comentó que el tema de los linchamientos será atendida de manera conjunta con el gobernador electo Alejandro Armenta Mier y su equipo de trabajo. Por cierto, Alejandro Armenta Mier se encuentra en Alemania con altos funcionarios de la empresa Volkswagen y también de los representantes de la Embajada de Alemania para tratar temas relacionados con la inversión y las facilidades que da el gobierno de Puebla para que inviertan en la capital poblana. Tenemos un video del linchamiento, ingeniero, a ver si lo podemos poner. Esto fue lo que aconteció en esas acciones de linchamiento por parte de los pobladores de Xochiltenango. Vean ustedes, están las imágenes. Fíjense que nos han estado comentando acerca del tema de los cambios que se van a dar a nivel nacional, y ya un nombre está apareciendo y es el nombre del hijo de Andrés Manuel López Obrador, que son por cierto de Tabasco, de Villahermosa. Él podría ser Andrés Manuel López Beltrán podría ser el nuevo dirigente del partido Guinda de Morena. Luis Manuel, de acuerdo a la información que tenemos, Andrés Manuel López Beltrán reúne el perfil de militante para acompañar como secretario general de Morena a María Luisa Alcalde, aseguró el consejero nacional de ese partido, César Raúl Ojeda Subieta. El tabasqueño, quien fue coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo en la tercera circunscripción federal que abarca los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán, aseguró que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el perfil adecuado
como compañero de fórmula de la titular de la Secretaría de Gobernación. El segundo hijo del presidente dijo, siempre ha militado en el movimiento que fue fundado por su padre, primero dentro del PRD y ahora en Morena. Yo le recuerdo, expuso, porque él y sus hermanos José Ramón y me acompañaron en las campañas de 2000, 2001 y 2006. Ojeda fue candidato del PRD, López Obradorista de la gubernatura en esos años, en la época en que el PRI era partido hegemónico. Ojeda Subieta señaló que ante la simpatía que ha despertado la posible postulación de López Beltrán, ese será un argumento mediático de la oposición para impulsar la idea de que se está construyendo un maximato, lo cual es alejado de la realidad, pero como los adversarios de la 4T no tienen otro argumento para descalificar el movimiento, se agarrarán de él para golpear a Morena, indicó. El también ex dirigente nacional del gremio hotelero aseveró que no existe ninguna indicación para llevar a Andrés Manuel, hijo de la Secretaría General del partido. A su favor son simpatías, apuntó que como tabasqueño no se ve mal que otro paisano llegue a la dirigencia nacional del partido. Agregó que el argumento del maximato se cae sobre todo porque existe el antecedente de la militancia permanentemente de los hijos de López Obrador en el movimiento. Si se hace una revisión, precisó, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo han tenido momentos de participación como militantes. Yo recuerdo la participación de José Ramón apoyando a Delfina Gómez en el Estado de México, dijo por último. Bueno, pero para muchos, para la oposición, es un tema de preocupación que llegue a Andrés López Beltrán como dirigente nacional de Morena, y señala que se quiere simplemente López Obrador y su familia perpetuarse en el poder, y dadas las circunstancias recientes de la elección donde la mayoría de los mexicanos votó por representantes de este partido. Miren ustedes que tenemos información. La reforma judicial sacude la economía y el dólar supera la barrera de los 20 pesos. El tipo de cambio se ubicó en 20.03, lo que significó una depreciación del 0.50%, 0.99 centavos con respecto al cierre de ayer. La cotización superior a las 20 unidades no se registraba desde octubre del 2022, es decir, la primera vez que ocurre algo similar en 2 años, rompiendo el superpeso. Y todo, bueno, pues todo se debe a la reforma judicial. Y eso es a un día de que la reforma al Poder Judicial se aprobó en lo general y particular ante el temor de los inversionistas. Bueno, fue una aprobación en la Cámara de Diputados, porque ahora está en el análisis en la Cámara de Senadores, y ahí se va ya a determinar, que por cierto le va a faltar un voto a los de Morena para poder aprobar esta reforma, y de eso en un momento vamos a hablar más, porque los que están sobre todo toda la atención está en los senadores de Morena, que podrían dar el voto a favor o abstenerse de votar a favor de la reforma, y eso dentro de unos momentos vamos a hablar acerca de ese tema. Y bueno, con respecto al tema del dólar, el peso superó la barrera de las 20 unidades por dólar, las 20 unidades por dólar tras avance de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador. El tipo de cambio se ubicó en 20.03, lo que significó una depreciación del 0.50% o 9.9 centavos con respecto al cierre de ayer. Y bueno, la cotización superior a las 20 unidades no se registraba desde octubre de 2022. ¿Qué va a pasar con eso? Que bueno, pues hay México en el tema del Tratado Libre de Comercio, pues muchos aparatos vienen de Estados Unidos, muchas refacciones, hay incluso hasta tecnología. Yo recuerdo pues, hace muchos años, cuando mucha tecnología incluso que venía desde Europa, de países como de Holanda, en el tema de la agronomía, donde había controladores de clima, había el tema de las mallas para las sombras, macetas, y bueno, para hacer más productiva
la producción agrícola, pues estaban cotizados en pesos mexicanos, pero después hubo cambios y la cotización se fue en dólares. ¿Qué pasó? Que todos los precios que estaban, pues simplemente fueron rebasados. Puede pasar lo mismo en esta situación que se está dando, donde ya los mercados internacionales, el mercado internacional, pues y sobre todo los inversionistas están preocupados, sobre todo también por la reforma judicial. El que Salazar ha hablado y ha manifestado sobre todo su preocupación que puede afectar el tema del Tratado de Libre Comercio y sobre todo la entrada a los inversionistas, a que no se les asegure el Estado de Derecho, dado que el partido Morena sería quien controlaría el Poder Judicial. Así las cosas, y bueno, pues hay mucha precaución, mucha preocupación. Tenemos otra información. Le comentábamos hace unos momentos que el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, afirmó que existe mucha presión para aprobar la reforma al Poder Judicial, pero reiteró que su partido y su bancada votarán en contra de ella, ya que lo consideran una venganza. Mucha presión, mucha gente que está preocupada de parte de nuestra, de parte nuestra. Estamos convencidos de que la reforma, como se está planteando, es un instrumento para hacer venganza y no para hacer justicia a este país. ¿Es necesaria una reforma judicial? Claro que sí, pero no así, resaltó en el antiguo Palacio de Jicotecatl, donde se realiza la sesión, que por cierto pues está acordonada por policías. Esa declaración de Luis Donaldo Colosio se da luego de que se especulara que el senador emesista Daniel Barrera no mostrara una postura firme sobre su voto a la reforma. Sin embargo, ese 5 de septiembre, en entrevista en medios, dejó claro que votará en contra de la reforma al Poder Judicial. Claro que necesitamos una reforma, pero hay que leerla, hay que estudiarla, no nada más es votar en contra porque lo ponen unos o votar o a favor porque lo ponen otros, y fue lo que yo hice y fue porque yo me reservé el tiempo. Y hoy quiero decirles que después de haberla estudiado y haberla leído, mi voto va a ser totalmente en contra, declaró Daniel Barrera, senador de Movimiento Ciudadano. Dice que tenemos una información que quiero comentar con los amigos televidentes, porque desde el año pasado se había estado manejando que pues el grupo parlamentario en la Ciudad de México de Morena, y sobre todo en una delegación especial, estaba viendo la forma de que sus legisladores votaran a favor de hacer un cambio en la Constitución, y en el sentido de que toda propiedad privada iba a pasar al Estado y que podrían indemnizarla sin darle, pues, sin ningún quinto, ¿no? Con el poder del Estado. Miren ustedes, el gobierno y el Congreso de la Ciudad de México dieron el lunes pasado un golpe demoledor al derecho a la propiedad privada. La derogación de un pequeño párrafo amenaza la seguridad jurídica de cualquier propietario de un inmueble en la capital del país. En su lugar, se establece que la propiedad privada se regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, un pleonasmo o de evidente inutilidad política y jurídica. Eliminar del artículo 3 la mención del derecho a la propiedad como un derecho humano es el preludio de una serie de expropiaciones posibles para gestionar desde el gobierno el problema de la vivienda. Gran parte de los 3.5 millones de propietarios de la Ciudad de México perciben este golpe directo como el inicio de la demolición de la propiedad privada, en cuyo lugar se ofrecen concesiones como si un inmueble privado fuera un bien estratégico o prioritario en un derecho innato de las personas. Los diputados ignoran que el actual texto constitucional, en su artículo 133, incorpora los tratados internacionales en el mismo rango que la Constitución, como el Pacto de San José, que obliga a garantizar el uso y la disposición de los bienes de propiedad privada.
artículo 1 y 22 de la Convención. De igual manera, el artículo 1 establece la primacia de los derechos humanos sobre cualquier otro texto constitucional. Ya el presidente del régimen estableció otras legislaciones agresivas en ese sentido, como la declaratoria de reserva natural o de bienes del patrimonio cultural de la ciudad, o el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, que dificulta la recuperación de un terreno invadido o la rescisión de un contrato de arrendamiento. El próximo gobierno ofrece planes oficiales para edificar 20,000 nuevas viviendas en la Ciudad de México, meta demagógica e inalcanzable en este momento. El régimen actual ha sido parco en la construcción de una nueva vivienda. Construir con estas ciudades sortea obstáculos administrativos de toda naturaleza, desde la corrupción hasta la falta de agua. Quienes lo intentan enfrentan a un largo peregrinar de hasta 4 años para registrar una licencia de construcción, cuando en otros países de Latinoamérica no rebasa los 4 meses. Los resultados son evidentes. Los últimos edificios elevados de esta ciudad se autorizaron durante el gobierno de Marcelo Ebrard. Y bueno, tenemos la participación de un video donde dice que, pues, que no hay preocupación, que finalmente la Constitución y los congresos locales, que son diferentes en cada estado, pues defienden constitucionalmente, defienden el derecho a la propiedad privada. Escuchemos con atención. Este es un video que capturamos porque es interesante lo que dice, pero la situación general es que he estado saliendo a las calles aquí de Huachinango y mucha gente me ha comentado ese tema de lo que está pasando en esta parte de la Ciudad de México, en esta delegación, donde pues ya hay una aprobación donde el Estado puede intervenir y pedirle que sobre todo a las personas propietarias de su terreno, de su casa, y que pase en forma directa a ser parte del Estado, sin pagar ningún tipo de indemnización. La verdad es preocupante, hay muchas dudas respecto a esto, pero poco a poco yo creo que en este proceso se va a ir aclarando esta situación, si realmente pues el gobierno, y ahorita con una aplastante Cámara de Diputados que va a reformar todo, que busca trascender en la historia, pero pues este tipo de situaciones donde Martín Batres en esta delegación pues aprobó ese tipo de medidas, pues simplemente pues afecta sobre todo a las personas que, bueno, con mucho esfuerzo construyen sus casas, compran sus predios, y poco a poco a veces son herencias de familia que se van quedando y a través de los años se van construyendo, y que pues el Estado se las quite. Sí, hay una enorme preocupación, aunque pues, hay información donde dice que no va a pasar este tipo de situaciones. Pues ya lo hemos visto en otros lugares, como en Rusia, cuando el Estado se impone, pues simplemente te quitan todo y se reparten absolutamente todos los predios, tierras, terrenos, y hasta los animales, ¿no? En las haciendas ahí de Rusia, después de lo que fue la revolución bolchevique. Hay muchos cambios, hay que estar pendientes, puesto que seguramente pues, va a haber una reacción por parte de la ciudadanía ante esta situación que de alguna manera atenta contra los bolsillos de los ciudadanos, que es la parte más dolorosa de un ser humano. Vamos a escuchar con atención este video. Esta es otra propuesta acerca del mismo tema, acerca de la indemnización de la propiedad privada, de las acciones que puede hacer el Estado para hacerse dueños de estas propiedades de los ciudadanos. De muchos años ibas a poder comprarte una casa o un departamento, olvídalo. Y es que, como lo dijo Martí Batres, con la nueva reforma aprobada en la Ciudad de México, el gobierno va a expropiar todas tus propiedades. De hecho, ya no habrá nada parecido a la propiedad privada. Pero a ver, esperen, ¿esto es cierto?
El 2 de septiembre pasado, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, dio a conocer en sus redes sociales las reformas hechas a la Constitución Política de la Ciudad de México. Batres hizo hincapié en que con la reforma en materia de propiedad se restablecen los principios del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que según Batres habían sido olvidados y sustituidos por un principio rector de respeto a la propiedad privada en el ordenamiento local, y que con esto se revierte también una parte del andamiaje jurídico e ideológico que fue instalado durante el neoliberalismo. Ok, pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ver exactamente de qué se trata esta reforma. Hasta hace unos días, la Constitución de la Ciudad de México decía que la Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada. Entonces, ¿cuál fue el cambio que se hizo en la Constitución? Este mismo artículo fue reformado y en este momento establece que la Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, te interrumpo un minuto de este video solo para recordarte que ya tenemos activas las membresías del canal. Así que si te está gustando el video y has visto más de nuestros videos y también te gustan, ¿cuáles son esos términos? Bueno, para entenderlo tenemos que consultar, por supuesto, la Constitución Política de nuestro país. Así que vamos a hacer eso, y si buscamos el artículo 27, podemos ver que este establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, es decir, al gobierno, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Y precisa que las expropiaciones solo se pueden hacer por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Entonces, esto quiere decir que la propiedad privada ya no existe en la capital del país, y lo que es más preocupante todavía, en cualquier momento el gobierno puede llegar y quitarte tu departamento o tu casa o cualquier otra cosa que sea de tu propiedad. La respuesta es que no. Y para explicarlo, vamos a ver, por ejemplo, las constituciones políticas de otras entidades del país. Revisemos primero la de Nuevo León. Esta establece que todas las personas tienen derecho a la propiedad privada. La propiedad de la tierra se regirá por el artículo 27 de la Constitución Federal. Otro ejemplo, la Constitución de Michoacán establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad en los términos que establece la Constitución Federal. Como vemos, ambas constituciones, la de Nuevo León, la de Michoacán y ahora también la de la Ciudad de México, hacen referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto tiene una explicación muy sencilla, y es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley máxima en nuestro país. Es cierto que cada entidad puede tener su propia constitución, como efectivamente pasa, pero ninguna legislación local puede estar por encima de la federal, y por eso muchas constituciones locales lo que hacen es hacer referencia a la constitución de todo el país. Entonces, en resumen y en pocas palabras, lo único que hizo esta reforma en la Ciudad de México fue retomar el artículo 27 constitucional de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y hacer referencia a este artículo en la legislación local. Esto quiere decir que en la Ciudad de México o en cualquier otro estado el gobierno puede quitarnos nuestras propiedades cuando se le antoje. No, la respuesta es que no. Así que no se preocupen y vamos a regresar a lo que dice la Constitución del país para recordar en qué casos puede expropiar el gobierno la propiedad de cualquier persona o empresa. El artículo 27 constitucional dice literalmente que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Ese mismo artículo dice que el gobierno de México tiene el derecho de hacer cambios o ajustes en la forma en la que se usa la propiedad privada si esto es necesario
desarrollo para el bien común. Esto incluye regular el uso de recursos naturales y el gobierno también puede tomar medidas para organizar mejor las ciudades y comunidades, así como preservar el medio ambiente, apoyar la agricultura y mejorar las condiciones de vida de las personas. Todo esto se puede hacer para que el país se desarrolle de manera equilibrada y sostenible. Esto que les acabo de leer es lo que establece la Constitución de nuestro país, no de la Ciudad de México, sino la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Este no fue un cambio que propuso Martí Batres, ni es el cambio que está anunciando esta semana. Esto ya estaba en nuestra Constitución. Durante toda nuestra vida, ustedes que están viendo este video y yo hemos vivido regidos por esa Constitución que establece esto en materia de propiedad privada. Y hasta ahora, pues, no nos han quitado nuestras casas, y si a ustedes sí, cuéntenos en los comentarios, pero a la mayoría de las personas no. Entonces, esta reforma recientemente aprobada en la capital del país no es un equivalente y no quiere decir que todas las personas perderán sus propiedades. Lo único que hace es igualar lo que dice la Constitución de la capital de México con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero de ninguna manera desaparece la propiedad privada. Así que si ustedes estaban preocupados por esto, no se preocupen. Si conocen a alguna persona que lo esté, compártanle el video para que vean cómo está la legislación en materia local y federal y vean que eso no quiere decir que nos van a quitar nuestras propiedades de un día para otro. Y con esto hemos llegado al final del video. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que les haya servido para saber de qué se trata esta reforma y no dejarse llevar por el pánico de las redes sociales ni por las noticias falsas. Si llegaron hasta aquí, por favor déjenos un corazón. Bueno, es lo que dice, pero sin embargo lleva un proceso. Recordemos algo muy importante, que ahorita en estos momentos la mayoría son de Morena y los congresos locales, por ejemplo en el caso de Puebla, la mayoría es de Morena en su totalidad. Sería cuestión de platicar con dos diputados, el diputado de aquí, de este distrito de Huachinango, que es Miguel Márquez Ríos, que nos dé su opinión respecto pues, a este tema que ya se está volviendo viral, se está comentando mucho y la gente se está acercando con nosotros como medio de comunicación para externar su preocupación acerca de este tema. Está también la otra diputada, está Guadalupe Vargas, es del distrito de Jicotepec, y por supuesto Giselle Santander, que nos hable respecto pues, a estos temas que son de interés de los ciudadanos de este distrito. Tenemos otra información. Ven ustedes que el sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Miguel Cardona Valdivia, se han vuelto en una polémica, primero porque se hizo viral un video de su homilia en la que lanza fuertes críticas a la estrategia de seguridad de abrazos y no balazos, y luego porque se fue a circular la versión de que había sido secuestrado y desaparecido. Y bueno, él señaló en el video que quiero agradecer a Dios y a ustedes sus muestras de solidaridad por mi integridad. Es totalmente falso que alguien me haya hecho alguna llamada para amedrentarme, mucho menos que me hayan secuestrado, dijo en un video difundido a la prensa por la Arquidiócesis. Y bueno, en ese sentido tenemos el video del llamado que hace el sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de la Arquidiócesis de Tuxtla respecto pues al tema de abrazos y no balazos. Ese es el mensaje que da. Escuchemos con atención. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Yo quiero que en esta oración del Padre Nuestro pues pidamos por nuestras autoridades de los tres niveles, ¿verdad? Se manifiesta esta necesidad allá a nivel federal, allá con el presidente de la República, y dice que él tiene otros datos, que no es cierto. Se va aquí con el gober de aquí y dice pues que es propaganda de los medios de comunicación que le trae mala voluntad. Pues, ¿cuál propaganda? Si no ves un montón de muertos que están cayendo por donde quiera. ¿Cuál propaganda, señor? ¿Cuál propaganda, Rutilo? ¿Cuál propaganda? No inventes. Nosotros vivimos en las comunidades. Nuestros sacerdotes están en las comunidades rurales y ellos están viviendo y sufriendo esto. ¿Cómo que es mala voluntad de los medios de comunicación?
Ay, Señor mío, qué ganas de tenerte aquí enfrente. No para despreciarte, pues si ya sabe los datos. Y el ejército de manos cruzadas, ¿no? Ahí va a venir el 16, vedettes desfilando con sus metralletas. ¿Para qué? ¿Para qué le sirven sus metralletas y sus riflitos? Para decirle, si el pueblo se levanta, mira lo que les va a pasar. Guardia, ¿qué guardas? ¿Qué guardas? Guardia Nacional, ¿qué guardas? ¿Qué proteges? Es que son las órdenes. ¿Órdenes de quién? De veras preocupa, hijos, preocupa. Y nosotros no estamos de acuerdo con esa situación, ¿eh? No estamos de acuerdo con eso. Si no pueden gobernar, pues que digan, pero que por lo menos acepten que no pudieron. Yo sé que hay quienes aquí luego les pasan, ahí está grabado, hombre, que les den una copia. Que les den una copia de lo que estoy diciendo. No, hijos, pues vamos a pedir por ellos. Por lo menos que salgan con un poco más de dignidad. Padre nuestro, santificado. Miren ustedes, amigos, que aquí voy a compartir con ustedes la columna de Fermín Alejandro García, que por cierto es una persona que está muy conectada con la Cuarta Transformación, que le está dando seguimiento sobre todo al trabajo que vienen haciendo los diputados federales y locales. En este sentido, pues él habla acerca de que en estos momentos no hay un líder del grupo parlamentario de Puebla, de Morena. Señala él que en el robusto grupo parlamentario de Puebla, de la 4T, tiene un grave problema, no cuenta con un líder o por lo menos un representante que hable en nombre de la fracción de diputados federales poblanos. Una situación crítica porque se carece de un líder que haga las funciones de unificar criterios parlamentarios, de desempeñarse como un enlace con el poder político del Estado de Puebla y sobre todo garantice la unidad, la cohesión entre los 18 diputados de la 4T. Se ha planteado la posibilidad de nombrar un enlace entre el grupo parlamentario y el futuro gobierno del mandatario estatal Alejandro Armenta Mier, pero no ha cuajado una propuesta. Quien tendría que ser el líder del grupo es Alejandro Carvajal Hidalgo, que representa el distrito 6 de la ciudad de Puebla, pues es el fundador de la 4T, lleva 3 elecciones ganadas de manera consecutiva y es parte de la corriente de Alfonso Ramírez Cuellar, quien es el líder del Barzón y vicecoordinador parlamentario de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los legisladores que provienen del PRI y algunos de Morena se han dedicado a intrigar en contra de Carvajal. Se sabe que quiso impulsar las figuras de Adolfo Alatriste Cantú, Ignacio Mier Buñuelos, pero no gustó a los diputados que están arraigados en Morena. Era de esperarse esta situación en un grupo en que hay 16 diputados de mayoría y 2 plurinominales, con una enorme diversidad de orígenes políticas y que fueron postulados en el pasado proceso electoral por 3 fuerzas partidistas, de tal manera que 3 se ganaron bajo las siglas de Morena, 2 del PT y 3 del Partido Verde Ecologista, aunque el mayor problema radica en los egos, las vanidades y viejas rivalidades que caracterizan a 2/3 partes de los diputados federales de la 4T poblana. Esa situación desde ahora advierte que será casi imposible que pueda surgir la figura de un líder o coordinador en los próximos 3 años. Solo hay que tomar en cuenta los siguientes datos. 1/3 de los legisladores poblanos es la primera vez que pisan el terreno de la 4T, pues antes fueron parte de otras expresiones políticas. Incluso algunos de ellos apenas hace algunos años combatían el movimiento López Obradorista, como son los casos de expriistas como Juan Antonio González Hernández del Distrito de Libres, Eduardo Castillo López de Izúcar de Matamoros y Adolfo Alatriste Cantú de Ajalpan. El ex perredista y morenovellista José Antonio Gali López del Distrito 9 de Puebla y María de los Ángeles Ballesteros García de Teciutlán, que hace algunos años estaba más identificado con el Partido Acción Nacional. También está el caso de Mayela Marta Gabriela Gómez Maldonada, que es diputada federal plurinominal y antes fue legisladora local de Nueva Alianza, cuando este partido estaba alineado a los intereses del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Ahora es parte de la facción del controvertido empresario Pedro Aces Barba.
el fundador del Instituto Fuerza por México, o Mario Miguel Carrillo Cubillas, del distrito de Atlixco, que siempre ha sido de Morena y ya repite como diputado federal de la 4T, nunca ha hecho política en Puebla, sus posiciones las obtiene por ser sobrino de Mario Delgado Carrillo, el presidente nacional de Morena, y ya ve, ahí está, que criticaban a los panistas, que como algunos, como Francisco Fraile, como a Ana Teresa Aranda de Orea, que nada más pues estaban ahí esperando que les dieran una plurinominal. Pues aquí también resulta que también los de Morena tienen a sus consentidos, como es el caso de este diputado federal, de Mario Miguel Carrillo Cubillas, del distrito de Atlixco, aunque es de Morena, pues está bajo la sombra de Mario Delgado Carrillo, el presidente nacional de Morena. Bueno, hay casos de fuertes rivalidades, como es la relación entre la exedil de la capital y ahora diputada por Tepeaca, Claudia Rivera Vivanco, con Rosario Orozco Caballero de Tehuacán, y viuda del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Si usted lo recuerda, pues fue muy notoria la rivalidad que se dio, y Claudia Rivera, como presidenta municipal de Puebla, pues tuvo que comérselas amargas porque le estuvieron pegando durísimo desde el gobierno del estado y cuestionando sobre todo su trabajo político como presidenta municipal. Bueno, es cierto que entre ellas nunca ha habido roces, diferencias públicas, pero sí hubo un fuerte enfrentamiento en el pasado entre el expresidente municipal de la ciudad de Puebla y Barbosa Huerta, cuando ambos coincidieron como gobernantes. A su vez, Claudia Rivera aparentemente tendría importantes distancias con morenistas que fueron parte del grupo de Luis Miguel Barbosa Huerta, como son los casos de Nora Merino Escamilla, del distrito 12 de Puebla, José Antonio López Ruiz, del distrito 11 de Puebla, Vianey García Romero, de San Martín Texmelucan, y Karina Pérez Popoca, de San Pedro de Cholula. Ignacio Villar Bañuelos, de Ciudad Cerdán, no solamente viene del morenovallismo, sino que encaja con la mayoría de los diputados de Puebla que se identifican con el gobernador Alejandro Armenta. El primero de ellos es uno de los resabios de la corriente de su padre, Ignacio Mier Velasco, actual senador que fracasó en su intento de ser el candidato de la 4T a la titularidad del Poder Ejecutivo de Puebla. Pues la verdad que este grupo parlamentario se está convirtiendo pues en un nido de víboras, porque se van a pegar, pero con todos, sobre todo por alcanzar el liderazgo y ser tratando de que se les reconozca sobre todo el trabajo legislativo. Aunque recordemos algo muy importante, la verdad es que hemos visto con lamentable preocupación y sobre todo lamentable tristeza que algunos personajes que debieron sobresalir, sobre todo por su participación política como candidatos a diputados federales y que llegaron a ese puesto, finalmente cuando estuvieron en su curul, pues simplemente no hicieron ningún trabajo legislativo, no hicieron ninguna propuesta legislativa y no hubo ningún cambio, sobre todo, y mejoramiento para el distrito que representaba. Pues está el caso, por ejemplo, de Marco Antonio Natale, está el caso de Paco Esquitín, que estuvo en representación del titular de la Diputación Federal, y que pues para empezar desconoció muchos acuerdos que se habían hecho, pues simplemente no se vieron, no se pudieron proyectar políticamente, puesto que ya había todo un trabajo realizado por parte de Manuel López Obrador y sobre todo la gente representativa de Morena en la Ciudad de México, donde ya tenía todas las propuestas planchaditas y nada más. Lo único que le pedían a los diputados es que levantaran la mano. Es lamentable ese tipo de situaciones porque en los distritos hay muchos problemas de salud, ecológicos, y donde se requiere pues el apoyo sobre todo y recursos del gobierno federal, y esa es una situación que simplemente no se pudo dar, y lo vimos y se pudo ver en que pues simplemente pues no querían, en el caso de Paco Esquitín, en el caso del titular de la Diputación Federal, simplemente
no pudieron haber dado ningún tipo de resultados, ningún tipo de propuestas, puesto porque no había trabajo legislativo, simplemente hubo y las indicaciones que fueron directas, en el sentido que nada más pues aprobaran lo que ya había propuesto el Ejecutivo. Lamentable este tipo de situaciones. Vamos a ver ahora en este proceso cómo se conduce. Claro que por supuesto hay una línea que están marcando ya, que marcó López Obrador en el sentido del segundo piso de la Cuarta Transformación, donde ya las propuestas son claras y directas. El tema del Poder Judicial es una de las reformas donde vemos que López Obrador quiere reivindicarse como el gran reformador, igual que Benito Juárez, pero, en donde estuvo luchando contra las leyes de reforma, con una lucha contra los conservadores, pero aquí es totalmente diferente. Aquí, ya lo han dicho muchos especialistas en el tema, es la revisión del Poder Judicial y su lucha con la corrupción, algo que en el gobierno federal no se ha dado, y donde pues, a través de medios de comunicación se ha señalado la corrupción en que se ha involucrado personajes directos de López Obrador. Sí se requiere una reforma integral donde exactamente se acabe con la corrupción, con los compromisos que hay, que se den entre los jueces y los ministros, pero en el mismo contexto constitucional en que se manejan los jueces y magistrados. Y si un juez es corrupto, pues por supuesto que debe ir a la cárcel, que se deben de vigilar el trabajo que vienen realizando los jueces y magistrados, por supuesto que se tiene que hacer, pero no en la forma que lo quiere realizar, donde se está violando, sobre todo donde el partido Morena, pues y sobre todo la presidenta en turno es la que llevaría el control del Poder Judicial de la Federación. Así las cosas. Esperamos pues que pues en este proceso se hagan las propuestas correspondientes para que se haga una reforma integral al Poder Judicial. Uno de los temas sí es la corrupción, que ha venido, que se siente, que se huela cuando llega uno a los juzgados, cuando llega a los ministerios públicos, donde pues, no hay recursos, no hay dinero, y pues se puede sentir y luego el poder que tienen estos cuando pues le piden a la gente su apoyo económico para hacer las diferentes diligencias, hacer las diferentes actas, incluso, si usted lo recuerda, hasta para las copias pedían, para la gasolina, los ministeriales, para hacer las investigaciones. Entonces es algo muy complejo que se tiene que resolver, y sobre todo, usted lo recuerda que en las salas de los tribunales, de los jueces, incluso se habla de tarifas para que los delincuentes puedan salir por los delitos que cometieron. Ese también es un tema, es del dominio común, y bueno, pues ese tipo de situaciones pues, se tienen que resolver. Pues amigos, esta es la información que por supuesto, como siempre, con mucho gusto compartimos con los amigos que nos siguen a través de las redes sociales y a través de la plataforma de Canal 25, Canal Cultural de Huachinango. No me resta más que invitarlos a que se queden aquí con la programación de Canal 25, Canal Cultural de Huachinango. Yo soy Francisco Alberto Lechuga Naranjo y nos vemos en la próxima edición.